Buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida que nos ha dado y por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando su palabra en estos temas tan importantes, ¿verdad? Temas escatológicos. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17. Dice la palabra del Señor: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bendito que estás en gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por la oportunidad que nos da de poder estudiar, Señor, tu palabra, de poder estudiar estos temas tan importantes, tan relevantes, Señor, y tan contextuales para la vida de la iglesia. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras faltas, Señor, todo lo que hemos hecho que es, Señor, desagradable delante de ti. Todo aquello, Señor, que quita nuestra comunión contigo, te pedimos que nos limpies, que nos hagas, Señor, acepto ante tu presencia. Bendice, Señor, el estudio de hoy. Bendice a cada hermano y hermana, Señor, que podrá verlo, Señor, que podrá escucharlo, que podrá conectarse a la transmisión. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, seguimos estudiando el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la parte 9 el día de hoy. Y antes de iniciar, ¿verdad?, con el tema de hoy, vamos a recordar lo que hemos estudiado hasta el momento. Recuerden que estamos estudiando acerca de los 7 sellos de Apocalipsis. Y hemos visto lo que es el primer sello, que es la falsa paz, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2, sello del caballo blanco, ¿verdad? Vimos también el segundo sello, que es el sello de la guerra, en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Ya hemos estudiado el tercer sello, que es el hambre, en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Hemos estudiado también el cuarto sello, ¿verdad?, que es la muerte, en Apocalipsis también 6. Y hemos estudiado el quinto sello, que fue lo último que estuvimos hablando el último día, acerca de las oraciones de venganza, ¿verdad?, en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Recordemos un poco, para continuar, lo que es la cronología de los eventos durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Hemos dicho que tenemos los 7 sellos, hasta el momento hemos estudiado 5, y en el séptimo sello se desatan las 7 trompetas que vamos a estudiar posteriormente. Y en la séptima trompeta se desatan las 7 copas de la ira de Dios, hasta llegar, ¿verdad?, a la venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra. Hoy vamos a estar hablando del sexto sello, conocido como el sello del temor de la ira venidera. Y el texto que leíamos anteriormente dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amados hermanos y amigos, al igual que en los primeros 5 sellos, el sexto sello se asocia con una fuerza. Y esta fuerza con la que se asocia el sexto sello es el temor. Estamos hablando de ese sentimiento que es de lo más poderoso, ¿verdad?, en las emociones humanas, y que es capaz de tomar el control de la mente y la voluntad del ser humano. Hay 3 elementos que describen ese miedo sobreacogedor que está asociado con el sexto sello. Ellos son la razón del temor, o sea, por qué se produce tanto temor, la extensión del temor, por cuánto tiempo se extiende ese temor, y la reacción del temor, o sea, cómo reacciona el ser humano, la gente en aquel tiempo a ese temor. Y vamos a ver cada uno de ellos para poder explicar todo lo concerniente al sexto sello. Vamos a hablar de la razón del temor. Y repitiendo un poco lo que dice el texto en Apocalipsis 6, versículos 12 al 14, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Amados hermanos, la razón del temor es que en el sexto sello Dios actúa solo, es decir, Dios deja caer su ira sobre la tierra. Cuando este sello se abra, entendemos que ha pasado el punto medio de la tribulación. Estamos hablando que han transcurrido 3 años y medio desde aquel momento en que el anticristo se levante, ¿verdad?, y traiga la falsa paz sobre la tierra. Y el mundo estará o entrará a los últimos 3 años y medio, conocidos como gran tribulación, en la cual el Señor Jesucristo habla en Mateo 24:21. En ese momento el anticristo ha profanado el templo de Jerusalén. El Señor Jesucristo dice: ya se dio la abominación desoladora en Mateo 24. El mundo ahora está adorando al anticristo y estalla o se desata una gran persecución, tanto para los judíos como para los cristianos que en aquel tiempo, ¿verdad?, se hayan levantado. Entonces, en medio de ese caos, la gente querrá seguir sus ocupaciones comunes, como que si nada está pasando. Y de eso habló, ¿verdad?, el Señor Jesús, hablando de ese tiempo. Se refirió que iba a ser un tiempo como en los días de Noé. Dice Jesús: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tremendas cosas van a empezar en este periodo, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, la gente va a querer seguir la vida normal como en los días de Noé, hasta que venga la ira del Señor sobre ellos. Siempre hablando de la razón del temor, el Señor describió los acontecimientos relacionados con el sexto sello en Mateo 24:29. Dice el Señor Jesucristo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El relato de Lucas del discurso del Monte de los Olivos añade: habrán grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21:11. Y Lucas describe también más adelante, en los versículos 25 al 26: entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Amados hermanos y hermanas, también los profetas del Antiguo Testamento hablaron de los aterradores desastres naturales respecto al día del Señor. Joel escribió: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube y de sombra. Temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ezequiel también escribió acerca de un ambiente violento que acompañaría al día del Señor, allá en Ezequiel 13, versículos 5 al 16. Y Sofonía escribió como: día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1:15 está describiendo lo que ocurrirá en aquel día del Señor. Siguiendo con la razón del temor, Juan registró 6 desastres asociados con la apertura del sexto sello, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6. El primer desastre dice que hubo un gran terremoto, y allí se usa la palabra griega seísmo para traducir terremoto, y literalmente esta palabra griega que se traduce a seísmo, terremoto, significa una gran sacudida. También Mateo 8:24 describe una gran tempestad en el mar de Galilea, y en la Septuaginta se emplea este término en Joel 2:10 para describir cielos temblando. Entonces estamos hablando de terremotos, estamos hablando de tsunamis, estamos hablando de que toda la tierra será removida. Si hemos visto terremotos terribles en la época de la humanidad, pues estos terremotos no tienen ningún precedente en lo que nosotros hemos visto. El segundo desastre, que es también señalado en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 en adelante donde leímos, es que el sol se puso negro como tela de silicio, de tal manera que vendrá oscuridad sobre la tierra. Fíjese bien en el silicio, para que tengamos una referencia acerca del término silicio que está ocupándose en Apocalipsis. El silicio era la ropa áspera que usaban los que hacían lamentaciones. Por lo general estaban hechos de pelos de cabras negras. Después del violento terremoto que devasta la tierra, el sol se pondrá tan negro como el manto del que hace lamentaciones. Es una comparación para ver cómo será la situación en aquel momento. El profeta Joel habló de esos mismos fenómenos respecto al día del Señor. Él dijo: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2:31. Y también hay otros textos que se relacionan o tienen, son textos paralelos a lo que Joel dijo. Otros pasajes se asocian con las tinieblas o a las tinieblas con juicio. Éxodo 10, 21 al 22, Mateo 27, 45 asocia las tinieblas con juicio. Entonces, el tercer desastre del cual nos habla Apocalipsis es que la luna se volvió toda como sangre, producto del oscurecimiento del sol. Esta luna roja ya la hemos visto en estos tiempos. De alguna manera se da un eclipse lunar, un eclipse solar también muchas veces, y la luna roja se ha estado viendo. En los últimos tiempos han habido algunas lunas rojas. La gente se ha escandalizado y lo ha relacionado con lo que Apocalipsis dice. Pero lo que el Señor nos ha mostrado en este tiempo no es comparable con lo que va a pasar en aquel momento. Vamos a ver que Isaías también describió este extraño y aterrador fenómeno. Escribiendo en Isaías 13:10 dice: el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor.
Joel añade, el sol y la luna se oscurecerán en Joel 2:10. Estos fenómenos afectarán todos los aspectos de la vida al desestabilizarse el ciclo normal del día y la noche. El eclipse total del sol y la luna añadirán motivos o mayores motivos al mundo para estar lleno de pavor en aquellos días. Entonces del cielo en tiniebla saldrá el siguiente desastre, y es el número 4. Juan dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y cuando aquí en Apocalipsis se usa el término estrella, está hablando de ásteres, estrella. Esa es la traducción del griego, ásteres, y pudiera referirse a verdaderas estrellas que caen, pero también puede describir cualquier cuerpo celeste, aparte del sol y la luna, que van a caer sobre la tierra. Lo más probable, ¿verdad?, de acuerdo a la interpretación correcta de este evento, es que esto sea una alusión a una lluvia de asteroides o de meteoros que caigan sobre la tierra. Habrá tantos de estos cuerpos golpeando la tierra, y Juan, ¿verdad?, dice que en una analogía compara las estrellas que están cayendo como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El quinto desastre de este sello afecta de alguna manera la atmósfera de la tierra, porque desde la perspectiva del hombre el cielo parece desvanecerse como un pergamino que se enrolla. Es la percepción humana de la magnitud de este juicio, pero no es la solución final del cielo, porque eso va a pasar más adelante. Eso viene después. De eso habla Apocalipsis 21:1, y también nos habla el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:10. Este es el elemento culminante del terror y de las grandes señales que se darán en el cielo, que atemorizarán a toda persona. Juan entonces compara el cielo con un pergamino desenrollado que se divide a la mitad y cada parte se enrolla hacia su lado. Qué terrible ver el cielo que nosotros conocemos normalmente, un cielo azul, ¿verdad?, un cielo blanco, a veces un poco nublado, por la tarde un poco rojizo, primero oscurecido porque no habrá sol, y luego verlo enrollarse en dos partes. Eso es algo terrible que se va a vivir en aquel tiempo. Y tiene su paralelo en Isaías 34:4. Vea lo que dice Isaías: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Dios fustigará el dominio de Satanás, y como dice Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire será aniquilado. Juan describe también un sexto fenómeno muy devastador, destacando que todo monte y toda isla se moverá de su lugar. Toda la inestable corteza de la tierra comienza a moverse y comienza a cambiar. Mire que primero fue el cielo, ahora está hablando de la tierra. Cambios en la tierra, movimiento, las islas se van a mover, los lugares van a cambiar de lugar. Según el famoso erudito estudioso de la palabra, Morris, dice esto: varios han publicado teorías de una catástrofe natural en el pasado. Implican lo que ellos llaman la cambiante corteza terrestre. Algunos de esos fenómenos podían realmente desencadenarse bajo ese juicio del sexto sello, dejando pequeños los daños ocasionados por todos los poderosos terremotos del pasado. Bueno, hace no más de 10 años se dio un terremoto en Ecuador, más bien en Chile, y se dijo de que había movido un poco el paralelo de la tierra que tiene en el Ecuador,
que la Tierra se había movido un poco de su eje, y eso implica que las coordenadas terrestres habían cambiado. Pues lo que va a ocurrir en este día, según Morris, va a ser algo mayormente poderoso que lo que ha pasado anteriormente. Entonces los devastadores desastres naturales que acompañan el sexto sello serán los sucesos más aterradores que afectarán jamás a la tierra, y los aún más intensos juicios de las trompetas y las copas apenas están por llegar. Imagínense que si solo el sexto sello ya trae terribles destrucciones, devastadoras destrucciones, terribles situaciones a los habitantes de la tierra en aquel tiempo, imagínense cuando llegue el juicio de las trompetas y las copas. El total aplastamiento de todas las montañas vendrá luego en el séptimo juicio de las copas. Entonces, estábamos viendo ahorita nada más las razones del temor. Ahora vamos a hablar de la extensión del temor. ¿Hasta dónde se va a extender ese temor? Y dice Apocalipsis 6, versículo 15, la primera parte: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre va a ser afectado. Entonces el temor debilitante causado por los desastres asociados con el sexto sello va a afectar a todos los incrédulos. Mire que ahí no hace en Apocalipsis ninguna sección. Habla de los reyes, habla de los ricos, habla de los grandes, aquellas personas que tienen digamos un nombre mundialmente. Habla de los capitanes, hablando de los que dirigen los ejércitos de la tierra, los poderosos, los que tienen poder, pero también habla de los siervos y de los libres. O sea, está dejando que todo esté incluido. Estas 7 categorías abarcan todas las clases de la sociedad. Los reyes de la tierra entonces se refiere a los jefes del Estado en todo el mundo. Los grandes magistrados o magistantes son los funcionarios de alto rango en el gobierno. Los capitanes son los líderes militares, mientras que los ricos son los que controlan el comercio mundial y los negocios. Y los poderosos pudieran muy bien ser los que tienen grande influencia en el mundo. Juntos forman los elementos élite de la sociedad humana. Ni el poder político, ni siquiera la autoridad militar, ni la riqueza, ni la influencia eximirá a alguien del juicio de Dios. Tampoco escaparán las personas comunes, como usted y yo, las que son común y corriente, las clases bajas. Todo siervo y todo libre estarán tan atemorizados como lo estarán los influyentes y los ricos en aquel día. Esa es la extensión. Cuando hablamos de la extensión, estamos a quienes abarca, y entonces quedamos claros que abarca a todo ser viviente en la tierra. Ahora vamos a hablar de la reacción al temor, que es la tercera cosa que encontramos en Apocalipsis 6, de los versículos 12 al final. Dice: se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6, versículo 15, la última parte hasta el 17. Amados hermanos y amigos, la reacción del mundo incrédulo ante los terrores desatados por el sexto sello no será de arrepentimiento, sino de un pánico irreflexivo. Es decir, van a sentir tanto pánico que no van a poder pensar correctamente. Finalmente ellos reconocen o reconocerán, ¿verdad?, los creyentes de aquel momento, lo que se les ha estado predicando en aquel momento, se les ha estado diciendo desde un principio, que los desastres que han experimentado son el juicio de Dios. Sin embargo, como los demonios de quienes escribió Santiago, en Santiago 1:29, 2:19 más bien, van a creer, van a temer, pero no se van a arrepentir. Esa es la condición del hombre, la condición del ser humano ante una terrible catástrofe
provocada por el juicio, por la ira de Dios. Los pecadores, golpeados por el pánico, reaccionarán de forma irracional, intentando neciamente esconderse de la cueva, en las cuevas más bien, y entre las peñas de los montes, de acuerdo a Isaías 2, versículo del 17 al 21. Y tratarán de esconderse de la ira de Dios, pero de Dios nadie se puede esconder. También muchos seguirán a Satanás en medio de todo lo que está ocurriendo. En vez de arrepentirse, en vez de buscar a Dios, van a seguir a Satanás, van a creer en sus mentiras y recibirán a su mensajero, el anticristo. Como resultado, Dios los va a abandonar legalmente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice Pablo: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y cuando yo leo estos versículos me pongo a pensar en aquellos cristianos nominales que están en la iglesia. Y cuando me refiero a ellos, me refiero a aquellos que, aunque llegan a la iglesia, aunque pueden ser parte de la membresía de una iglesia, no son verdaderos creyentes, y que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia se van a quedar. Y esa gente va a tener conocimiento de todo lo que está pasando si realmente venía a la iglesia y ponía atención al mensaje de su palabra. Pero en medio de todo eso, muchos de ellos no creerán lo que está ocurriendo, y más bien van a dejarse llevar por los engaños de aquella mentira que será desatada en aquel momento por el anticristo y Satanás. Y aún así no se van a convertir al Señor. Y como ya hemos dicho anteriormente, también va a haber tiempo en las cuales se van a levantar predicadores que Dios va a levantar en esa época, y van a hablar de la ira de Dios, van a llamar al arrepentimiento. Sin embargo, mucha gente en aquel momento tampoco escuchará, y más bien seguirán el engaño satánico y la mentira. Aterrados por los sucesos naturales que están ocurriendo, habrá una reunión mundial de oración, de acuerdo a lo que leemos en la palabra de Dios, pero lamentablemente no será para orar a Dios, no será para buscar a Dios, sino para orar a la madre naturaleza que se detenga, como que si la naturaleza en sí misma fuera Dios, sabiendo que es Dios el que controla todo. Su intento de hallar desesperadamente madrigueras en la tierra para esconderse, en su vano intento de esconderse, dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. A pesar de que reconocen que es la ira de Dios que se ha desatado, no reconocen que necesitan arrepentirse y que necesitan buscar a Dios, y más bien quieren buscar la muerte y no la hallan, porque Dios quiere que pasen por aquel momento terrible. La expresión aquel que está sentado sobre el trono se refiere a Dios y también se refiere a Jesucristo. Para entonces la gente de aquel momento llegará a tener una comprensión clara de que es Dios el que está detrás de todos los juicios que están viniendo sobre la tierra. Más específicamente, ellos temen a la ira del Cordero. El Cordero, el Señor Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 5, versículos de 6 al 8, es el agente directo del juicio. Recuerden que es el Cordero, que es el Señor Jesucristo, el que se halló digno para abrir los sellos. Las personas llenas de pánico reconocerán al Cordero como el que ejecuta los juicios, como el que está detrás del gran día de su ira, y que esta es otra frase que se entiende como el día del Señor. Al parecer el mundo comprenderá que la ira final ha llegado. Esos horrores del día de Jehová preceden a la venida del Señor, e incluso anuncian que lo peor está por venir, que lo peor está por llegar en el séptimo sello, donde se incluyen los juicios de las trompetas, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 9 y 21, y también el juicio de las copas, que vamos a estar viendo más adelante
en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 1 al 21. La escena termina con la interrogante retórica: ¿y quién podrá sostenerse? La respuesta es: nadie podrá sostenerse. Ante el juicio de Dios, nadie podrá sostenerse. El profeta Nahum escribió: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nahum capítulo 1 versículo 6. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 3: vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amados hermanos y amigos, los impíos, todos aquellos que no quieren nada con Dios, aún en este tiempo de angustia, en este tiempo difícil, todos aquellos que no reconocen el poder de Dios, no van a poder evadir el juicio divino. Será como en los días de Noé, que cuando empezó a llover se cerró el arca, y algunos quisieron buscar hasta en ese momento, pero ya no habrá oportunidad, porque la oportunidad del hombre, la mujer, la tiene en estos tiempos. En ese tiempo ya las cosas serán distintas, aunque habrá tiempo aún en la tribulación, en la gran tribulación, para arrepentirse. Muchos no lo buscarán ni lo harán. Quiero terminar recordando la relación nuevamente entre los sellos, las trompetas y las copas, porque cuando hablemos en el próximo estudio, Dios mediante, del séptimo sello, vamos a entrar entonces al juicio de las trompetas. Y cuando toquemos el juicio número 7 de las trompetas, entonces vamos a estar entrando al anuncio, al juicio de las 7 copas de la ira del Señor. Y cuando lleguemos a la séptima copa, entonces estaremos ya en el momento en que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra a establecer el reino milenial. Ese es el estudio para el día de hoy. Espero que usted haya comprendido todo lo que va a ocurrir con el sexto sello, y que nos haga reflexionar, amado hermano, y también a los amigos que puedan estar viendo esta enseñanza, acerca de nuestra vida cristiana, acerca de nuestra relación con Dios, y entender que la iglesia no va a estar en ese momento. Y como la iglesia no va a estar en ese momento, cada uno de nosotros que creemos pertenecer a la iglesia, que decimos que somos la iglesia del Señor porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que evaluar si estamos viviendo como cristianos. Tenemos que pensar si estamos guardando o aguardando la venida del Señor, si estamos viviendo en santidad, si estamos guardando el testimonio, si estamos viviendo en pureza, si estamos viviendo esperando la venida del Señor, si estamos viviendo en Cristo y para Cristo como verdaderos creyentes, para que cuando se dé el arrebatamiento de la iglesia no tengamos ninguna duda en que seremos arrebatados con el Señor, porque será lamentable que muchos, aunque conozcan de Cristo, aunque lleguen a la iglesia, se queden en aquel día. Bueno, el Señor dice en su palabra que estemos alerta, que estemos atentos, que velemos, que oremos, para que el día del Señor no nos sorprenda. Así que yo le animo, hermanos y hermanas, a que nos revisemos siempre para estar seguros que estamos viviendo en Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar en este momento para pedirle su bendición. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este estudio de tu palabra, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, lo que va a ocurrir en aquel terrible día de tu ira, en aquel día de tribulación, de angustia, en aquel día de tu juicio, Señor. Y gracias porque entendemos claramente a la luz de tu palabra, oh Señor, que la iglesia no va a estar pasando ese terrible periodo. Pero gracias porque en medio de la tribulación y la angustia habrá gente que se pueda salvar todavía.
y lamentablemente entendemos que habrán muchos que reconocerán que el juicio es tuyo, pero no se arrepentirán ni se volverán a ti. Yo te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que afirmes nuestros corazones, para que nos ayude, Señor, a vivir revisando continuamente nuestra vida espiritual, para estar seguro que aquel día en que suene la trompeta y tú vengas por la iglesia, Señor, no, Señor, no nos vamos a quedar, sino que nos vamos a ir contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela siempre y aplícala a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos y hermanas. Recuerden que ya el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a estar presencial, ¿verdad?, llevando esta enseñanza. Y yo les animo para que lleguen al culto y puedan seguir con la enseñanza, ¿verdad?, que ahora será completamente nueva, porque hasta aquí habíamos llegado la última vez que habíamos estudiado acerca de los eventos de la tribulación, y vamos a empezar a estudiar acerca de las trompetas, y vamos a ver todo lo que viene continuamente. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo jueves.